inyección de insulina se utiliza para controlar el azúcar en sangre en las personas que tienen diabetes tipo 1 o en las personas que tienen diabetes tipo 2, que no se puede controlar solo con medicamentos orales. La inyección de insulina es una clase de medicamentos llamados hormonas. Se usa para tomar el lugar de la insulina que normalmente produce el cuerpo. En nuestro acostumbrado segmento Vida Sana conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Así es, amigos televidentes, continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Vamos a abordar un tema de mucho interés para nuestra población nicaragüense, ya que como es la insulina, es algo que se utiliza en niños y en adultos. Para ello tenemos al doctor Javier Bravo, quien es diabetólogo. Buenos días, doctor. Un placer tenerle acá con nosotros en Acción 10 en la mañana. Vamos a hablar sobre la insulina y tenemos, ¿qué mejor persona que usted? ¿Qué es la insulina, doctor? Sí, primeramente pues darle gracias a Dios, ¿verdad?, por un día más de vida y llevar temas de interés, ¿verdad?, a la población sobre lo que es la diabetes. La insulina es una hormona que se fabrica a nivel del páncreas con el objetivo de introducir todos los niveles de glucosa que se encuentran en sangre hacia la célula, de tal manera que ésta sea utilizada como fuente de energía. ¿Qué sucede a medida del tiempo? Cuando hablamos de diabetes, hablamos de varias clasificaciones, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En el caso de la diabetes tipo 1, es aquel paciente que desde pequeño se le diagnostica por una disfunción meramente del páncreas. Entonces, este paciente obligatoriamente tiene que utilizar insulina, ¿verdad? Pero en el caso que la mayoría son diabéticos tipo 2, que primero inician con hipoglicemiantes orales, o sea, con pastillas, y posteriormente se le introduce la insulina, es porque ya su páncreas está dejando de funcionar de tal manera que la insulina se está produciendo poca y necesita refuerzo. Hoy en día, pues la fabricación de insulina se ha hecho con el objetivo de tener casi la misma función de la insulina humana. Es decir, los análogos que se han venido fabricando es para darle una mejoría al paciente al tal grado pues de que se mantenga un buen control y evitar complicaciones, ¿verdad?, en un futuro. Doctor, esta insulina que los pacientes se aplican, tiene que ser obviamente con receta médica, pero ¿cuál es el examen que hay que realizarle a nuestros televidentes o a las personas que son afectadas, ¿verdad?, con lo que es la diabetes? Exactamente. Normalmente nosotros cuando recibimos al paciente y ya le indicamos su insulina es porque realmente el paciente ya con los tratamientos orales no mejora, ¿verdad? Una vez que se diagnostica la enfermedad, ya sea por un proceso agudo, digamos una infección de vías urinarias, o un paciente que se deshidrató, o un paciente que realmente llegó a la emergencia y hasta ese momento se le da el diagnóstico, en la fase aguda le indicamos insulina con el objetivo de controlar su nivel de glucosa de inicio. Posteriormente este paciente entra a un proceso para cambiar lo que es la insulina a tratamientos orales. Más sin embargo, cuando ya el paciente tiene años de padecer de diabetes, obligatoriamente tiene que utilizar insulina. Tiene que utilizar insulina. Doctor, tenemos una llamada. Buenos días, adelante, Acción 10, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Buenos días, quisiera hacer una consulta al doctor. Díganos, le escuchamos, adelante. Vea, yo tengo 2 niñas y fueron cesáreas. Y me dijo el doctor que soy propensa a tener diabetes. Y tengo una mancha en el cuello y en la axila y no sé qué puede hacer. Si me podría regalar una consulta. ¿Le diagnosticaron diabetes en el embarazo? Sí. ¿Ya después de eso no está con tratamiento? No me mandaron tratamiento, nada. ¿Le hicieron sus exámenes y determinaron que estaban normal? Sí. Ok. Bueno, sería que nos deje entonces sus datos a lo interno, ¿verdad?, el control de estudio, para que posteriormente pueda darle mayores detalles. Pero a manera general, ¿qué le podemos decir a esa televidente? Sí, es importante determinar de que la mayoría de embarazadas, ¿verdad?, cuando se le diagnostican su diabetes en el momento, ya presentan sintomatología. Y uno de los síntomas es el cuello, que se pone un poquito más oscuro. Eso, término médico, se conoce como acantosis nigrans. Entonces, ese es algo que el médico evidencia de que hay un problema ahí de trastorno al metabolismo de la glucosa. Entonces, este paciente tiene que someterse a estudios posteriores del embarazo y determinar qué está pasando. Una vez que el paciente se diagnostica como diabético gestacional, casi la mayoría terminan, si no se cuidan, en diabetes.
Doctor, y usted estaba explicando que hay tipo de insulina A, tipo de insulina B, ¿verdad? Los tipos de insulina, ¿verdad? Se pueden clasificar de acuerdo a su efecto. Okay. Digamos, efectos lentos, ultra lentos, rápido y ultra rápida. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Que, por ejemplo, una insulina de efectos lentos es la que dura 24 horas en el cuerpo, de tal manera que cuando el paciente está ingiriendo algún tipo de alimento, ella está haciendo su efecto. La ultra rápida, que es el otro extremo, es aquel paciente que se tiene que controlar su alimento con la insulina en el momento. Es decir, una vez que el paciente va a ingerir su alimento, ahí nomás se inyecta, con el objetivo de bajar su nivel de glucosa en el momento. ¿Y de qué depende qué tipo de insulina utilizar? Si la rápida, la ultra rápida, la intermedio. Esa es muy buena pregunta. Porque cuando nosotros le explicamos al paciente cuál de las insulinas va a utilizar y en qué momento la va a utilizar, le tenemos que explicar el efecto. ¿Por qué? Porque algunas veces cuando nosotros le explicamos al paciente se debe inyectar 2 veces al día, a veces el paciente no se inyecta en la noche, sino que solo se inyecta en la mañana. Entonces ese es un tipo de insulina que dura, digamos, 12 horas, que es la intermedia. La rápida la vamos a ocupar en combinación con una intermedia para el momento del alimento. Es decir, el paciente puede inyectarse por cada alimento insulina. Y el otro para mantenimiento en sus 24 horas. Entonces, ¿de qué depende esto? Depende de cómo el paciente se mantenga con su alimentación. Si el paciente es bien desordenado en su alimentación, obviamente se va a tener que inyectar más porque su nivel de glucosa van a estar alto. Tenemos otra llamada. Buenos días, Acción 10, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre y díganos cuál es su consulta? Yo fui diagnosticada con diabetes hace 3 años. Comencé con metformina, pero no la toleré. Alteraba mis dolores de cabeza, me daban náuseas, vómitos. Me la suspendieron y me comenzaron con glibenclamida, media tableta en cada tiempo de comida, en ayuna, antes del almuerzo y antes de la cena. Ahora me han subido la dosis a una tableta por la mañana, una tableta a mediodía y una tableta por la noche, 3 tabletas entonces al día. Me hacen glucosa en ayuna y otro que es para ver los niveles de azúcar cada 3 meses, no recuerdo cuál es el nombre del examen. Me dicen que si sigue saliendo alterado ese resultado me van a poner insulina. Estoy cuidándome grandemente en lo que es la dieta, mis alimentos, tomo completamente simple. Hay posibilidades de que yo no caiga a usar insulina o puedo mantenerme en la glibenclamida siempre. Ok, tal vez nos deje entonces su nombre, por favor, a lo interno, ¿verdad? Para que posteriormente pueda usted realizarle la debida... Fíjate que esta llamada es muy importante, a pesar de que la paciente no mencionó, ¿verdad?, de que inició con insulina, sino que posteriormente va a tener que utilizar insulina. Es importante mencionar que literalmente se habla que aquel paciente que va a utilizar insulina es después de los 6 a 8 años, puesto que ese más o menos tiempo es que da la durabilidad de las células pancreáticas por el daño de la misma glucosa. Es decir, el paciente mantiene su glucosa alta, va dañando cada vez más el páncreas. Entonces, yo creo que en esta paciente se le puede dar un voto de confianza en cuanto al tratamiento de hipoglicemiantes orales. Sí puede ser que la hemoglobina glicosilada, que es la que ya mencionaba, es un examen que se hace cada 3 meses, con el objetivo de evaluar la cronicidad del paciente, si realmente está controlado o no. Pero la dosis que ella tiene de glibenclamida todavía es muy baja. Se puede introducir otro tipo de fármacos oral que no depende de la metformina, ya hay otros en el comercio que se puede utilizar con el objetivo de hacer un mejor control. Y si ella dice que se está cuidando la alimentación, yo creo que es mucho más fácil todavía controlarla y darle un tiempito a que llegue a uso de la insulina. La persona diabética tiene un estilo, por así decirlo, una calidad de vida diferente antes de que empiece a suministrarse insulina. ¿Cuáles son los efectos una vez que la persona empieza a suministrarse insulina al cuerpo? Uno de los efectos importantes y muy temido por los mismos pacientes es la hipoglicemia. Abordamos este tema anteriormente, puesto que el paciente cuando no sabe, ¿verdad?, el mecanismo de acción de la insulina, este paciente no ingiere el alimento adecuado y por ende se le baja su nivel de glucosa y depende de la insulina que se esté aplicando, porque si es una insulina lenta, esta no va a tener efectos de hipoglicemia, pero si es una insulina rápida y ese paciente no ingirió alimentos, obviamente va a caer en hipoglicemia.
Entonces tiene que ir de la mano el diabetólogo con el nutricionista. Exactamente, el diabetólogo, el nutricionista y el internista, es decir, varios médicos pueden ver al paciente con el objetivo de tener un mejor control. No solo es parte de la glucosa, sino que algunas veces con el tiempo la glucosa va dañando ya lo que es el riñón, va dañando lo que son los pies y va dañando lo que es la vista. Entonces, obviamente, imagínate un daño en la vista, tiene que verlo el oftalmólogo en este caso. Y a pacientes porque le temen mucho a la diabetes, que pueden terminar en lo que es insuficiencia renal crónica, que es lo que muchos no quisieran llegar ahí. Por supuesto. Tenemos otra comunicación. Buenos días, adelante y le escuchamos. Acción 10, ¿cuál es su consulta? Buenos días. Yo tengo mi hija tiene 7 años de padecer de azúcar de tipo 1. ¿Y su hija qué edad tiene? 20 años. Ok. Sí, le escuchamos. Resulta de que mi niña padece mucho de hipoglicemia. Ella se suministran los 2 tipos de insulina. ¿Cuánto se administra? Se suministra la NPH y la regular. ¿Y la? La regular. Ah, la regular, la rápida, pues. Sí. 2 veces al día. ¿Y la rápida por cada alimento? No, una en la mañana y una en la noche. ¿De la NPH? Sí. ¿Y de la regular? Igual. Igual. Ajá. No utiliza dosis al mediodía. No utiliza dosis al mediodía. Cuando se refiere a que se le baja el azúcar, ¿cuánto es el nivel que ha llegado? Hasta 40. Sí, muy bajo, muy bajo. Sería bueno valorarla a esta paciente. Sería bueno que nos dejara los datos al interno, pues, para regalarle una consulta. Es interesante este caso porque algunas veces ya cuando el paciente se le diagnostica diabetes tipo 1 en la edad. Entonces déjenos su nombre, por favor, al interno para que posteriormente el doctor le pueda realizar la debida consulta, ya que, como dice él, es un caso muy interesante. Exactamente, porque recordemos que en los pacientes jóvenes normalmente tienen una vida activa. Entonces aquí hay que entrar con lo que es la parte de la educación y con la parte de la nutrición. Porque como te decía antes, si ese paciente está poniéndose insulina y no tiene un adecuado aporte energético, obviamente va a tener hipoglicemia a cada momento. O la dosificación de insulina es un poco elevada y lo que hay que hacer es aminorarla de acuerdo a la cantidad de alimentos que está ingiriendo el paciente. Tiene que ser una perfecta combinación, alimento, ejercicios, medicina, ¿verdad? Doctor, pero hay personas que dicen o le tienen temor de suministrarse insulina porque cuando van donde el diabetólogo, creo que cuando ya el diabetólogo les dice tiene que aplicarse insulina, ya como que se le acabó el mundo. Exactamente. Ya cuando el diabetólogo le dice, mire, ahora tiene que aplicarse insulina, se ve en el paciente como un golpe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen mitos y miedo a que me voy a engordar o voy a adelgazar o X o Y motivo. ¿Cuáles son esos mitos, doctor? Uno de los mitos es ese que tú mencionas. Cuando nosotros le decimos al paciente, va a tener que utilizar insulina, el paciente lo primero que crea es resistencia a eso. Lo segundo es que sienten temor al inyectarse y piensan que porque ya están utilizando insulina ya es la etapa final de la enfermedad, y es al contrario. Cuando uno introduce insulina es para evitar complicaciones de las que hemos venido hablando, tanto visuales, renales y lo que refiere a los pies. ¿Ves? Entonces considero yo de que si el paciente amerita la insulina, hay que instaurársela en tiempo y forma, de tal manera que eso va a garantizar un estilo de vida mejor y a la misma vez va a garantizar que el paciente pues vea más años. ¿Ves? Entonces esto es muy importante, obviamente, lo que es la aplicación de la insulina. Bueno, doctor Javier Bravo, muchísimas gracias por darnos esa información que estoy seguro va a ser de mucha utilidad a nuestros amigos televidentes. Y continuamos con más de Acción 10 en la mañana, y para ello tenemos al otro lado del estudio a Odilí Vargas.